Sí. Sí, Fabito. Me Ya avisa casi. Will. Pero Ya Ismael está cargando. Ah, ya. Listo, ya comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Estamos en el programa de conferencias públicas de Senderos de la Esperanza. En esta tarde con un conferencista, un invitado especial, John Eric Reynolds, el mejor orador espírita que tenemos en nuestro movimiento espírita colombiano y nuestro veedor de la Confederación Espírita Colombiana. En esta tarde, con una conferencia especial, Kardec y Jesús en los tiempos actuales, precisamente para hacer honor también en este mes de abril, haciendo remembranzas a estas fechas históricas importantes espíritas. Entonces, vamos a hacer la oración en este momento para dar paso a la conferencia. Bueno, vamos en este instante a vibrar todos unificados, encarnados y desencarnados, para elevar el pensamiento a nuestro Padre Universal Dios, para darle las gracias por todas las cosas maravillosas que recibimos a cada segundo en el paso del camino evolutivo. Gracias infinitas por tantas maravillas que nos permite disfrutar. Y te queremos pedir en este instante, unificados mundialmente, por todos los seres que poblamos la tierra, por todos los espíritus encarnados y desencarnados, y especialmente por estos espíritus, hermanos nuestros que han partido en este último tiempo. Para ellos, Señor, lluvias de luz que despierten tranquilos, que despierten en paz. Y para todos los equipos de la medicina, para todos estos médicos queridos que se entregan con su corazón, con su vida, a aliviar a estos hermanos que se van. Para todos ellos pedimos una lluvia de bendiciones que se conforme de esas energías cósmicas del universo, del gran espíritu de verdad, una burbuja de luz que ilumine y proteja a todo este cuerpo de espíritus de la medicina, médicos, enfermeras, camilleros, todos los que trabajan allí del aseo, los campos vibratorios. Que se conforme una paz, una armonía y una unión de corazón. Que nos estrechemos en un abrazo de hermanos de la gran familia universal. Que la paz reine en nuestro planeta. Que la luz se extienda y las oscuridades se disipen. Y que esta energía enfermiza que está vibrante en la tierra se desintegre, desaparezca, y quedemos limpios de corazón, de mente. Y asimismo, todos unificados, estrechémonos en un abrazo de hermanos. Muchísimas gracias. Gracias, hermanos. Gracias. Con ustedes, John Reynolds y la conferencia Jesús y Kardec en los tiempos actuales. Muchas gracias. Vamos entonces, en primera instancia, a agradecer la maravillosa oportunidad que nos ofrece la Casa Espírita Senderos de Paz, darles el agradecimiento muy fraternal en nombre del Movimiento Espírita Colombiano, aglutinados en Confecol, dar esta pauta de entendimiento y comprensión para poder reflexionar en estos momentos tan especiales de la Tierra, una dinámica tan interesante como es Jesús y Kardec en los tiempos actuales. Así las cosas,
a nombre del Movimiento Espírita Colombiano Confecol, todos unidos y unificados, especialmente en estos momentos de transición, la Asociación Espírita Sendero de la Esperanza, a quien felicito por el enorme esfuerzo, la dedicación que están haciendo en llevar a través del espacio virtual estas verdades, poder decirles que también el Centro Espírita Clara de Asís está presente desde Barranquilla, desde la Federación Espírita del Atlántico, haciendo ingentes esfuerzos para que todos, en la vibración de un solo pensamiento y sentimiento, podamos vivir y dar el testimonio necesario de la verdad única revelada por la tercera revelación, la doctrina espírita, respecto de las causas actuales. Jesús y Kardec son más actuales que nunca. Espíritus puro, el Maestro Jesús, y Kardec, un espíritu superior que aceptó la profunda misión de transmitir a través de su vida ejemplarizante todos los aspectos concernientes a una moral que devolvía al Maestro Jesús. Jesús sigue desde lo más profundo de nuestros corazones, aún palpitantes por desarrollar toda esta serie de leyes y de conocimientos, iluminándonos, no dejando de que la luz se mantenga bajo el serenín, sino que brille a través de experiencias desde la inmortalidad, como Él mismo lo preconizó y lo dio. El Maestro Jesús es tan actual, es tan vigente, se encuentra tan humanizado a través de la propuesta espírita, porque Él, al igual que Kardec, dando el ejemplo primero Él como espíritu puro, vivió circunstancias que no son tan históricas, sino que más bien contextualizadas a nuestra realidad, son tan vigentes y tan presentes a nuestras realidades. Nuestra mente nos engaña a veces porque nos ubica en un pasado, en un presente y en un futuro. Y ya sabemos que estos son simplemente escenarios mentales del espíritu que aún no percibe toda la profundidad cósmica, espiritual que realmente hay en el contexto de esa evolución. Jesús, espíritu puro, encarnó, no reencarnó, en un lugar exactamente caracterizado por la Galilea. Allí donde las sinagogas hacían los estudios profundos de la ley mosaica, Jesús irrumpe, dando un mensaje de justicia, de amor, porque además de traer una interpretación distinta, una práctica psicológica y humana respecto a lo que se consideraba realmente el amor o el evangelio del amor, sanaba enfermedades, dolencias de todo tipo. Su fama se extendió por toda Siria y allí, de voz en voz, su popularidad fue creciendo. Los dolores más graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, a ellos, a cada uno de ellos, Jesús atendía, rompiendo el paradigma de las sectas, de los intereses culturales. El Maestro ahora se presentaba no con una religión llena de rituales ni de dogmas, sino con un comportamiento que ejemplificaba la visión de la incondicionalidad. Por eso es importante entender que para hablar de un Jesús y de un Kardec actual y vigente, los contextos históricos para nosotros desde este plano terrenal son relativamente importantes porque dan una idea de que realmente las condiciones históricas son, entre comillas, distintas, pero los seres humanos psicológica y emocionalmente, realmente seguimos siendo los mismos como espíritus inmortales. En esa región del Mediterráneo, donde se encontraban divididas por provincias, la Galilea, Samaria, Judea, Perea, Idumea, Decápolis, Ituria, en fin, fue el cuadro geográfico para que la proyección y la programación sociológica escogida por el mundo espiritual superior, regentado en este momento por el Maestro Jesús como espíritu puro, se diera toda la dramatización, la vivencia necesaria de irrumpir un espíritu puro en terrenos que desde el punto de vista social amenazaban con muchos conflictos. Palestina, la tierra donde encarna Jesús, era una provincia del Imperio Romano. Tras la conquista del general Pompeyo en el 63, culmina con la toma de Jerusalén en el año 70 después de Cristo con Tito. Es decir, desde el principio habían conflictos políticos
conflictos religiosos, conflictos sociales, conflictos familiares, conflictos de sectas muy marcados por el estado de esa sociedad totalmente apegada a los ritos exteriores y a las conveniencias personales. Más aún, nos informa la propia historia que la organización política estaba enmarcada en esos momentos precisos por el emperador Tiberio, que determina o señala a Poncio Pilatos como gobernador de Judea. Es decir, que había también una división de poder entre judíos y romanos, en donde Zacarías nos señala y nos indica que realmente habían circunstancias muy complejas. Además de lidiar con la imposición del Imperio Romano, tenía que Jesús también confrontar todo el aparente estructura moralista de Caifás, de Anás y de todo el Sanedrín, que estaba en una permanente pugna. Aún más, había un interés político muy interesante. Muy pocas veces, y es lo primero que Allan Kardec hace, cuando estructura el Evangelio según el Espiritismo, lo primero que hace Kardec es estructurar dos aspectos importantes que por el tiempo no me detendré y que sin embargo es mi deber recomendarles una atenta lectura. El objeto de esta obra, es decir, del Evangelio según el Espiritismo, y también las noticias históricas. ¿Cómo era el componente social, político y psicológico de las almas que interactuaron con Jesús? Por ejemplo, habían obligaciones y habían beneficios para los judíos en función de los romanos. Estaban obligados a pagar todos los impuestos de Roma. Habían impuestos directos e indirectos, conforme a los porcentajes. Y tenían muchos beneficios los judíos. Estaban, entre comillas, sometidos, pero los romanos, por justificaciones políticas, aceptaban la conveniencia de la permanencia de sus religiones en aras a que existiera un aparente equilibrio entre lo político y religioso. Podían utilizar el sistema de correos y podían también hacer uso de las obras públicas como tal. Jesús, sin embargo, irrumpe en el pueblo. Aplica lo que se denomina en derecho la justitia auditrix matrix, que es la justicia con los míseros, los miserables. Por eso, su comportamiento como espíritu puro es revolucionario. Y en el Evangelio según el Espiritismo, para darnos cuenta de los desafíos, de los conflictos que el maestro debía superar en torno a esa psicósfera de intrigas, de tensión permanente, Allan Kardec habla exactamente en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 11, en el ítem 5, respecto a este Evangelio tan marcado, dar al César lo que es del César. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque aún en nuestros días actuales es necesario que estas máximas morales se sigan cumpliendo. ¿Y por qué era un tema irritante? Los judíos detestaban el impuesto. Y aún más, como era tan complejo para ellos dejar de comer para que un emperador pudiera satisfacer sus intereses gubernamentales y muchas veces personales, sexuales y de toda índole, se había convertido inclusive en un tema de orden religioso. Y en una mañana, en la plaza pública, como acostumbraba el Maestro Jesús a enfrentar la comunidad para poder tocar sus corazones, mediante lo peripatético, es decir, deambulando, caminando, interactuando, dialogando, tocando almas y mentes, es tocado bajo esa visión. Jesús, maestro, rabí, raboní, ¿es lícito que paguemos el impuesto? Y Jesús sabía que esa pregunta, valiéndose en esos momentos de la moneda, del denario que era puesto en sus manos, sabía que era una trampa, porque de la manera como él respondiera frente a los conflictos actuales, estos, los judíos, irían a incitar, a provocar a la autoridad romana contra él, porque los judíos buscaban permanentemente, como hoy día, buscar y provocar qué dicen nuestros corazones y nuestras mentes, descuidadas frente a los cuestionamientos de nuestra vida personal y de nuestra vida pública, y en función de lo que pensamos en la actualidad. Y Jesús, que era Jesús, supo entonces responder esa famosa frase: al César lo que es el César,
y a Dios lo que es de Dios, dando una profunda perspectiva distinta y dinámica de lo que significaba las leyes de Dios y las leyes humanas. Fue respetuoso siempre de la política, fue respetuoso siempre de las religiones, no era connivente con los ritos exteriores, con los abusos de las prácticas, pero su conducta, que sí comprendieron los que le rodearon, sus apóstoles, fueron un dilema particular. Por eso hemos llamado esta primera parte la diferencia entre las palabras y el testimonio. Es muy fácil hablar, es muy fácil exponer, pero que cuando nos toca colectivamente como ahora, una prueba invisible a la luz de un virus que nos ataca, o cuando vivimos pruebas personales, la palabra de Jesús que se detuvo tanto tiempo en los labios, comienza a descender en nuestras conciencias y el corazón, exigiéndonos un testimonio, muchas veces a solas. Ellos, como ven, lo siguieron, lo comprendieron, pero cada uno a su momento, a pesar que con él convivieron, que con él lo amaron, debieron dar testimonio. María Magdala, aquella meretriz de patricios y romanos, que cuando escuchó su mensaje por primera vez, se sintió conmovida. Ella no podía entender el impacto psicológico que aquella voz había generado en su inconsciente profundo. Qué labios tan hermosos, qué hombre hermoso, no en lo sexual, no en la atracción biológica, sino en lo espiritual, era ese. Ya los vestidos, los adornos, como lo comenta Humberto de Campos en la obra Buena Nueva, no generaban un impacto profundo en su interior. La música romana bulliciosa, el barullo de las fiestas se había apagado, porque iba a transformarse y debió vivir su testimonio. Y fue tanta su verdad consolidada que Jesús por eso le aparece o se materializa en primera instancia a ellos. Pedro, el querido Pedro, tan amoroso, tan entregado, pero tan instintivo, tan reactivo, tan violento, debía primero calmar. Él, esa noche en que es prometido el Consolador, se molesta, porque el Maestro comienza a hacer el lavatorio de los pies, como hoy recordamos en este sábado. Comienza a hacer el lavatorio y él, molesto con las palabras, le dice: no puedes permitir que te traten como un esclavo, porque tú eres el Maestro. Y Jesús, que era Jesús, le advierte: Pedro, no pretendas ser más que tus compañeros del colegio apostólico, pues de verdad das testimonio. Y así fue con el barullo del gallo que cantó 3 veces, que hoy día el inconsciente profundo y la psicología espírita nos hace ver cómo es una metáfora en lo que tiene que ver con los ruidos que el inconsciente profundo, los cargos de conciencia nos generan. Nos recuerda que hoy día también el gallo, ese gallo al amanecer, sigue cantando, advirtiendo las conciencias. Pero tendría entonces que Jesús volver a la humanidad. Y es por eso que el espiritismo vuelve como una tercera revelación colectiva. Primero Moisés, que establece el decálogo. Segundo Jesús, que practica, que la vive, que la enseña. Y posteriormente una colectividad de espíritus que, habiendo vivido en la tierra, algunos de ellos conocidos, se reunían en la época precisa, en la época del espíritu inmortal, para devolver a Jesús dogmatizado, crucificado por las religiones, para volverlo humanizado, para decirlo que es inmortal y que sigue vivo. Y fue escogido entonces el espíritu de Juan Hus, este espíritu que había demostrado una gallardía insuperable y que, como ahora este monumento que se encuentra en Checoslovaquia, cerca a la plaza de Santa Elena o a la iglesia de Santa Elena, mira a la iglesia humildemente, recordando que hace 600 siglos un hombre de una profunda inteligencia murió en la hoguera antes de permitir que su convicción, que su convencimiento frente al amor de Dios en el concepto no debía estar sometido a los intereses económicos de un sacerdocio, ni mucho menos a los intereses económicos de feligreses
que pagaban indulgencia a 500, 600 años, bajo el concepto de que el reino de los cielos podía perfectamente ser comprado, podía perfectamente ser negociado, como aún y en la actualidad continúa. Juan Hus reencarnaría entonces ahora bajo el nombre de Hipólito León de Bizet-Rivel el 3 de octubre de 1804. Y es por eso que Allan Kardec, para poder entender la relación entre un espíritu puro como Jesús, entre los espíritus del Consolador superiores, debía también estar reencarnado un espíritu superior. En la pregunta 622 del libro de Espíritus, para que tengamos una idea de lo que voy a presentar, Kardec preguntó, seguramente sin saberlo, si era posible que los espíritus superiores reencarnaran, si era posible de que ellos trajeran luz, y los espíritus superiores señalaron de que sí, habían espíritus superiores encarnados, reencarnados, cuya misión era promover cambios sociales, muchas veces renovaciones morales, como la que está sucediendo en estos instantes y como la que fue anunciada por Jesús al anunciar un consolador. En la pregunta 111 del libro de los Espíritus se dan las características psicológicas de un espíritu superior encarnado y desencarnado. Casi todas, a la luz de la razón, por decir todas, pertenecieron al perfil psicológico de Allan Kardec. Reúnen la ciencia, la sabiduría y la bondad y la benevolencia. Es constantemente digno y a menudo sublime. Se comunican gustosos con los que buscan la verdad de buena fe y cuyas almas están suficientemente desprendidas para entenderla. Cuando por excepción encarnan en la tierra, lo hacen para cumplir en ella una misión de progreso. En ese caso, ofrecen un modelo de perfección a la cual la humanidad puede aspirar en este mundo, en los diferentes grados de los espíritus. Kardec es un modelo. Jesús es el modelo iluminado, confirmado por la pregunta 625. El Jesús, el espíritu puro. Kardec, el espíritu superior que pudo mantener un diálogo con los espíritus superiores. No hay otra lógica razonada, mis queridos hermanos, para que la codificación, la humildad de Kardec pudiera garantizar la pureza del mensaje superior revelado por los espíritus del Consolador. Los diálogos, los debates, los filtros, las imposturas de la verdad, la escogencia precisa de los temas, pero ante todo, más que lo metodológico, que lo académico, que su condición de filólogo, que su condición de visionario del mundo, fue su condición, su estatura moral. Porque su estatura física, por así decirla, era apenas la normal en esa época. 1,55 metros de estatura. De un color de piel que tendía a la palidez por permanecer mucho tiempo en los escritorios, en los salones, es decir, dedicado a la academia. Una voz fuerte, pero a la vez suave, con tendencia a la oratoria, que daba la claridad de una persona profunda, respetuosa, su cabeza achatada y redonda, que permanecía o en su fisonomía daba cuenta más de los caracteres del pueblo alemán que de los caracteres del pueblo francés. Así lo describe uno de sus autores, Marcel Sotomayor, al referirse a las características físicas y psicológicas de Allan Kardec. Kardec, al igual que Jesús, vigentes, también reencarna en un contexto de una Francia política y culturalmente compleja. Aquí, en el pasillo o en el ducto de Nueva Orleans, donde las vitrinas irían a mostrar ese 18 de abril, la primera edición del libro de Espíritus, era un sábado por la mañana. Pero antes que esto sucediera, Napoleón III había establecido rigurosamente en las diferentes escuelas la imposición, la necesidad de que el estudio de la iglesia, el catecismo, fuera impuesto en las mentes para ser dogmatizada. Y Kardec ya empezaba
a codificar estas circunstancias. Pero más aún, la condición de los maestros, ayer como hoy, de los profesionales, en virtud de la restricción gubernamental, era muy difícil. Y Kardec también enfrentado, junto con los familiares, un derroche, una situación, un revés económico muy complejo y difícil. Un tío, como ustedes saben, le había invitado a hacer unas inversiones y también se había visto afectado la economía de Kardec. Es decir, era una experiencia, dicen los espíritus superiores, que él debía vivir para más adelante cuidar muy bien la coherencia de su personalidad frente a los ataques, pues debió nuevamente hacer esfuerzos ingentes para poder mantenerse llevando contabilidades, llevando o dictando clases a domicilio, viviendo su vida dignamente. Hoy a veces nos quejamos porque nos falta el dinero, el tiempo, la comodidad, cuando Allan Kardec fue un ejemplo de total minimización de sus condiciones de vida en favor de la verdad. Cuando también José María Fernández Colavida, el llamado Kardec español, sus dos biografías comparadas dan claridad de tres características maravillosas iniciadas y vivificadas por Jesús: la humildad, la perseverancia, la planeación y la permanente abnegación, la negación de la personalidad como tal. Y aquí, en una foto actual, en este edificio, en ese pequeño apartamento del tercer piso, como ven, vivió el matrimonio Ribail. Allí, en esta entrada pequeña, que es la foto actual, muchas veces Hipólito León de Mizar Ribail, antes de ser Allan Kardec, subió las escaleras con las preocupaciones, con los retos y especialmente con el tiempo por desarrollar. En esa pequeña entrada y en esta pequeña ventana donde tenía arrimado su escritorio de mármol, diseñó durante casi 12 años, 11 años y 8 meses, los 12 volúmenes de la revista Espírita y las 4.409 páginas de luz, los 5 libros de la codificación, los opúsculos, y mantuvo de 1858 hasta marzo de 1869 el contacto y el desarrollo del crecimiento de la revista Espírita. Pero Kardec, a pesar de ser un espíritu misionero y las características psicológicas que desarrollamos, fue un ser humano. Y esto es importante tenerlo ahora. Si en estos instantes atraviesas momentos de incertidumbres, de miedos, es normal. Si en estos instantes aún las dudas, las enfermedades de ambos índoles de la vida te amenazan, es normal. Pero Kardec nunca tuvo miedos, y esto es importante rectificarlo, porque algunas biografías e inclusive películas muestran un Kardec débil, inseguro, cuando de su obra, de sus evidencias bibliográficas, muestran que realmente era un espíritu psicológicamente muy claro, pero humilde. Por eso el 12 de junio de 1856 preguntó al mundo espiritual si tenía realmente las condiciones para llevar a cabo la misión que estaba siendo encomendada. Él dudaba de sus capacidades y sin embargo el Espíritu de verdad, que es el Maestro Jesús, le indicó: la misión de los reformadores está plena de escollos y de peligros. Es al mundo entero al que se trata de remecer y transformar. Y para tales misiones espíritas, la inteligencia no basta. Son necesarios primeramente, para agradar a Dios, humildad, modestia y desinterés. En fin, es necesario tener dedicación, abnegación y estar presto a todos los sacrificios. Es como un juramento, como una misión casi hipocrática que nos impone el Espíritu de verdad. Estamos dispuestos a hacer sacrificios. Estamos dispuestos a que poco a poco nuestra personalidad
vaya cediendo psicológicamente para dar paso a la individualidad en favor de que la verdad sea conocida. Jesús fue el ejemplo máximo. Kardec es el ejemplo a seguir. Por eso Kardec debe ser abordado desde 3 puntos de vista: el educador, el codificador, pero también el misionero, bajo estas aristas que se dan. Entonces, el espírita con Jesús y Kardec tiene actualmente, para los tiempos actuales, muchas herramientas que aún no ha sido posible desarrollar porque desconocemos con profundidad, pero tenemos toda la intención posible de que esto sea una verdad. Vivimos una transición planetaria y esto es bueno recordarlos. Veo espiritistas o espíritas o aquellos que se hacen llamar espíritas preocupados, desalentados, porque vienen los fines de los tiempos. La transición fue anunciada por los espíritus. En el Evangelio según el espiritismo hay una claridad de la categoría de mundos. En la conclusión número 5 de los espíritus, Kardec anuncia las fases que las ideas espíritas debían llegar. Y en la Génesis, en el último libro de la codificación de 1868, se anuncia una transición, una nueva generación de espíritus que desencarnarían masivamente, como le explicaba el buen Divaldo en estos días, y otro grupo de espíritus que reencarnarían masivamente, en tanto que la Tierra vibratoriamente iría a transformarse. Quiere decir que tenemos en estos instantes, a ejemplo de Jesús y de Kardec, una misión individual, pero también colectiva. Desde nuestro pensamiento tenemos que mostrar al mundo de que los espíritas estamos convencidos de la inmortalidad del alma y que aún frente a todas las limitaciones sociales, políticas propias de una pandemia y propia de los otros cambios que van a venir, porque este es tan solo uno de los virus, una de las herramientas para provocar la transformación social. La pandemia produjo el alejamiento forzoso social, más provocó el acercamiento familiar armonioso. Son momentos para meditar y la transición de mundo de expiación y de pruebas a transición se está dando, no simplemente por signos físicos, geológicos, de volcanes, del movimiento de las placas tectónicas, sino también por las crisis que la humanidad exige frente a esa incertidumbre. Es decir, el espiritismo nos presenta que somos espíritus inmortales, lo que propiamente se llama el self, a la luz de la psicología o la psicoanalítica profunda o la psicología analítica de Carlos Gustavo Jung. Quiere decir que vivimos máscaras, personalidades, del latín personae, pero no estamos viviendo ni desarrollando las condiciones del espíritu inmortal auténtico. Los males de este mundo guardan directa relación con las necesidades ficticias que nos hemos creado. Por eso esta frase contenida en la pregunta 926 es una frase de consuelo, pero también de valentía, queridos hermanos. El más rico es el que tiene menos necesidades. El más rico es el que tiene menos necesidades. Pregunta 926. Por eso las casas espíritas, en los momentos actuales, en función de Jesús y Kardec, o la sociedad espiritista, que es el concepto que acuña Allan Kardec, son lugares de iluminación de conciencia, de ennoblecimiento moral y de acción caritativa, sin cuyas vivencias, es decir, si perdemos de vista que es iluminar conciencias, no impresionar con los fenómenos, es ennoblecimiento moral, la moral a la luz del espiritismo, no la moral religiosa, porque en la pregunta 629 a la 631, bajo una visión axiológica, Kardec estableció que moral es todo aquello que tiene que ver con el bien de los demás. Y que cuando el hombre se sale de esas reglas,
entra en conflictos psicológicos o espirituales, que es lo que se llama felicidad espiritual. Si en una sociedad espiritista o en un centro espírita predomina la insensatez, la precipitud, la no planificación, la no conciencia, el engaño y la explotación, serán clubes sociales, serán grupos sociales, pero no serán centros espiritistas o sociedades espiritistas. El concepto sociedad espírita implica un modelo social. Estamos entrenándonos para ser ciudadanos del cosmos, ciudadanos de la inmortalidad. Por eso allí, más que luz, muchas veces es un hospital. Muchas veces se da el reencuentro con almas no afines, porque son los que tenemos que conquistar. Muchas veces surgen los obstáculos más difíciles, y es por eso que la empresa espiritista es una empresa para espíritus que nos educamos en la inmortalidad. Porque si nos detenemos en el punto mediático de la tierra, de lo transitorio, de lo mediato, vamos a sufrir. Ellos, los apóstoles, esa noche, casualmente que la humanidad recuerda hoy, cuando él iba a ser apresado en el Monte de los Olivos, le solicita orar y vigilar, y ellos que le siguieron no le comprendieron, se durmieron. Juana de Ángelis dice que esta es una metáfora maravillosa para hablar de los que estamos adormecidos, de los que estamos preocupados por lo mediático, de aquellos que estamos preocupados, como el mancebo rico, que sentía la necesidad de seguir a Jesús, pero que sus preocupaciones materiales, mediáticas, el poder, el reconocimiento, los aplausos, la belleza, la mocedad, fue más importante. Él quería seguir a Jesús y entonces le decía, ven, deja todo y sígueme. Y él estaba en la duda que tenemos muchos de nosotros, empezando por quienes habla, en los apegos, en los abusos, en la comodidad de la mortalidad, a pesar que en el fondo sabemos que somos inmortales. Él no se decidió y fue motivado por ir a competir en los juegos que eran su atracción. Jesús le decía, deja todo y sígueme. Y más adelante, como bien lo describe Amelia Rodríguez, él desencarnaría la semana siguiente bajo las ruedas del corso, del coche en el cual trataba de convertir. Por eso Jesús le decía, ven y sígueme. No sabemos la desencarnación, ¿sí? No sabemos exactamente cuál es nuestro momento, pero vivamos por eso cada día como si fuera el mundo. Tenemos la bendición de los desafíos reencarnatorios que están acompañados de la bendición del trabajo espírita. Igualmente, en la pregunta 917, Fenelón, en la pregunta que Kardec formula al mundo espiritual, se dice que uno de los mecanismos para poder superar los desafíos presentes y actuales está ante todo en enfrentar que el egoísmo se desborda. Vemos personas que están negando a los médicos, a los auxiliares, ingresar a un almacén o a un ascensor por la ignorancia sistemática de pensar que los van a contagiar. Y tenemos toda la inteligencia. O sea que no es tan osada lo que pasó en el ayer y sí muy presente lo que actualmente sucede. Sacrificar la personalidad en aras a que los demás vean el beneficio del amor es una recomendación que hace Fenelón. Seguramente no tenemos el estado actual, pero sí podemos comenzar a desarrollar hábitos como los que hacemos. Proyectos de vida donde Jesús y Kardec en torno al ideal sean lo esencial. Hábitos de sacrificio, hábitos de reemplazar lo fisiológico por lo psicológico, hábito psicológico por orar, hábito espiritual por dar un pase, hábito espiritual por acompañar enfermos, para acompañar almas descarriadas, dando un consuelo con la voz, dando un consuelo con la mirada o con siquiera con la sonrisa. Para aquellos que sacrifiquen la personalidad, es el reino de los cielos, es decir, el reino psicológico, emocional, porque el reino de los cielos está dentro de nosotros. Por eso Allan Kardec dice, en lo que tiene que ver con el espiritismo, de que nadie es indispensable.
Y aquí quisiera detenerme un minutico. Pensamos a veces que el proyecto Espírita es un proyecto personal, familiar. Pensamos a veces que el proyecto de familia es de apellidos. Pensamos a veces que la vida es de poseer puestos o situaciones. Y el espíritu de verdad, aspecto que Kardec señala con precisión en la Revista Espírita de 1863, dice de que nadie es indispensable en la ejecución de los designios de Dios. Ni el mismo Kardec, ¿sí? Ni el mismo Kardec. Pero que aquel que realmente quiera hacerse útil a las tareas de trascendencia de la humanidad, crece en la sombra y ha de revelarse exactamente por la manera en cómo se irá mostrando a través de sus actos, no de las palabras, actos, testimonios, porque son los actos los que llamarán la atención de las personas. Lo que llamó la atención del auto de fe de Barcelona fue la humildad de Colavida, la grandeza de Kardec. Lo que llamó la atención de la doctrina espírita fue la coherencia de Kardec. Superó sus condiciones de vida. Por eso, la esencial de los trabajos espíritas, como también lo advierte en la Revista Espírita de 1862, es que en todo trabajo espírita debe haber recogimiento y entrega, pero que a veces, si nos distraemos por discusiones o expresión de sentimientos malévolos, dice que los orgullosos, los ambiciosos y los egoístas llevarán, si no se educan, si no son identificados, a la disolución de los trabajos que se enmarcan dentro de una sociedad espiritista. Por eso, el mayor desafío no son los sucesores, el mayor desafío no son los económicos, el mayor desafío no es el tiempo, no es el reconocimiento social, es el culto al ego. Realmente tendrá más valor aquel que pueda vencerse a sí mismo que vencer las dificultades. Los verdaderos creyentes de la inmortalidad, de la reencarnación, de la moral de Jesús, debemos hacer esfuerzos ingentes por vencer el peor enemigo de la humanidad, que es el egoísmo o el yoísmo, como propiamente lo llama Juana de Ángeles. Hace algunos días veía en el escritorio de alguien esta frase, muy práctica, por cierto, un gran ejecutivo, una persona que reconozco mucho por su éxito académico y económico. Disculpa si no cumplo tus expectativas, pero mi prioridad es cumplir las mías. Eso, en cierta forma, denota profundo arraigo a la personalidad. Y hay muchas parecidas, ¿verdad? Pero aquí está además algo que se llaman los principios del egoísta, cosa que no nos ocupa ninguno de nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios. Impone, utiliza y manipula a los demás de su provecho. Culpa a los demás de sus errores y problemas. Manipula a su entorno para que los demás crean que les beneficia lo que hace. Se ha acostumbrado más a recibir que dar. Y yo me preguntaba que la transformación moral, tener presente a Jesús y a Kardec para los retos actuales, empiezan por pequeñas palabras. Todo discurso empieza por una pequeña palabra. ¿Y quién más que un ser que transformó la humanidad con su ejemplo y con pequeñas palabras? La Madre Teresa de Calcuta tenía pequeñas palabras para empezar el día. Y miren que son tremendamente profundas. Si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla. Las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente infinitos. Cuando tú utilizas una palabra con una carga de amor y de paz, penetras el inconsciente profundo de muchos. Yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Que nadie venga a ti sin irse mejor y más feliz. Díganme ustedes, queridos hermanos, si estas palabras, ama hasta que duela, si te duele, es buena señal. Díganme si con estas palabras no podemos empezar a trascender y a cambiar.
No estamos pidiendo recitar de memoria la codificación espírita. Estamos pidiendo que las personas cuando lleguen a ti, lleguen a la institución espírita, sientan la vibración del cambio, que es lo que se llama autoridad moral. Cuando la mente, el corazón, la voluntad y la disciplina, que es lo que denomina Kardec a la educación, conjunto de hábitos adquiridos, son sinceros, hacen la psicósfera de las instituciones espíritas, hacen la psicósfera de los hogares y hacen nuestra psicósfera para que, a pesar que solo seamos uno o dos, en cualquier ambiente laboral, comercial, los cambios puedan sentirse y las personas sientan algo distinto. Por eso, para finalizar, Juana de Ángeles nos habla de que el amor, como lo advierte Allan Kardec en el Evangelio según el Espiritismo, en el ítem 8, Ley del Amor, capítulo 11, el amor resume la doctrina de Jesús. Y es el desarrollo de ese proceso de amor el que nos llevará a enfrentar grandes desafíos como los de Kardec y los de Jesús, conforme a nuestra evolución. No seguramente enfrentaremos las persecuciones de Kardec, pero sí enfrentaremos nuestras propias persecuciones. Hay un amor correspondido, ese es el más fácil. Amar a aquellos que nos quieren, dice Juana de Ángeles en la obra Amor, Invencible Amor. Porque este amor es un amor emoción. Quiere decir que es un estado afectivo, no es profundo. Amar a los que son simpáticos, afines, es fácil. Pero conquistar a aquellos que no nos aman es el reto. Hay otro amor que es el amor ansiedad, y nos dicen, o te dicen, o hemos dicho, yo te amo. Está intentando decir, yo te necesito, que son sentimientos muy diferentes. Es ansiedad de poseer. Está el amor condicional. El significado del yo te amo lo transforma en la exigencia de tú me debes amar. Es decir, imponemos, manipulamos, consciente o inconscientemente. Por eso el amor todavía no nos satisface y nos confundimos. Pero también nos dice Juana que hay el amor incondicional, es decir, el amor no correspondido. Quiere decir el amor que se conquista por abnegarnos. Es el amor sincero que se siente por los hijos, el amor sincero que se siente por un padre, el amor sincero que se siente muchas veces por aquellos que no corresponden a la realidad. Ese es el amor a conquistar. Ese es el amor que se necesita en los tiempos actuales para seguir la marcha de las condiciones y verdades. Por eso, Jesús y Kardec son más actuales que nunca. Su ejemplo, su verdad, fue el amor. Si pudiéramos sintetizar la doctrina espírita en una sola palabra, sería verdad, que es Dios, y una sola palabra, que es amor. Amor incondicional, amor cósmico. Amor que estás cultivando desde la sencillez de tus pruebas y expiaciones. Amor que se ampliará desde la realidad del trabajo espírita que realizas, desde tu alma, tu hogar y tu institución. Los momentos son decisivos, hermanos. Seguir a Jesús tomando nuestra propia cruz, nuestras propias realidades. No desanimen, no desistan, porque la transición debe operarse y volveremos a reencordarnos siempre. Bendiciones para Kardec, el espíritu superior que con su armonía y su fe dio ejemplo de trascendencia. Amado Maestro Jesús, manténnos unidos para que la personalidad no apague la luz de tu amor infinito. Muchas gracias. Muchas gracias por estos momentos de verdad, de realidad, donde pudimos detenernos en muchos temas, pero el tiempo, como siempre, y el no ser un espíritu superior, donde no sintetizamos todavía con mucha sabiduría, no permite alcanzar esta profundidad. Gracias a los hermanos de Senderos de la Esperanza, bonito nombre, ¿no? El camino hacia esa institución implica esperanza, y así lo sentimos. Muy amables. Muchas gracias, John.
a todos los presentes que estas enseñanzas con la voz y la oratoria lúcida de nuestro querido John Reynolds haya llegado a nuestras almas en este proceso educativo que todos tenemos en este sendero de la vida. Que podamos en estos días de prueba para todos seguir cimentando nuestros conocimientos en la doctrina espírita, una doctrina consoladora, una doctrina liberadora para todos nosotros. A John, muchas gracias por su Gracias. presencia en esta tarde y a todos los oyentes que están vinculados en este momento, en esta conferencia, nuestros saludos de paz, de armonía, en nombre de Senderos de la Esperanza. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Saludos, gracias. Un abrazo. Ya. Johncito, muchas gracias. Ya es Gismalito nos desconectó de Face.